Hola, estoy haciendo una serie de videos muy cortos para enfocarnos específicamente en el escenario en el que quieres alimentar tu masa madre. Este es el segundo video. Este es el escenario en el que tú quieres reactivar tu masa madre. El primer video fue acerca de cómo alimentar tu masa madre si no lo vas a usar, solamente la vas a guardar en el refrigerador de nuevo. Y en este video nos vamos a enfocar en cómo es mi recomendación para alimentarla si la vas a usar en una receta. Bueno, para usarla para una receta, yo te recomiendo que la saques el día antes para que la puedas alimentar bien, para que la puedas tener la proporción correcta en tu colonia de bacteria y de levadura y para que tu masa esté bien fortalecida para usarse el día siguiente. Hoy es día miércoles, yo saqué mi masa en la mañana, la voy a reactivar, la dejé en temperatura ambiente un par de horas y entonces la voy a alimentar con esta fórmula que voy a compartir y les voy a explicar por qué. Mi recomendación para reactivar la masa y usarla el día de mañana sería con una fórmula de 1-4-4 o de 1-5-5. ¿Qué significa eso? Recuerden siempre que la fórmula significa masa madre que vas a tomar de la que tenías en el refrigerador guardada. El siguiente ingrediente es agua y el siguiente ingrediente es harina. Y una fórmula de 1-4-4 que yo te recomiendo sería tomar 10 gramos de tu masa madre, 4 sería 40 gramos de agua. Recuerden pesar en gramos, es muy importante. Y 40 gramos de harina. ¿Cómo recordar cómo va la fórmula? Bueno, pues nada más acuérdate cómo la mezclas. Yo tomo mi masa madre, la pongo en un refractario, peso 10 gramos, luego agrego 10, perdón, en este caso 40 gramos de agua, mezclo y luego agrego los 40 gramos de harina y esto nos va a dar un total de 50 gramos. ¿Por qué es importante esta cantidad? Porque tú no vas a hornear en este día. Lo único que quieres es alimentarlo, entonces no quieres gastar o invertir en tanta harina. Tomando en cuenta la fórmula de 1-5-5, nuevamente para reactivar o alimentar o nutrir tu masa madre preparándola para el día siguiente. Entonces en esta fórmula serían 10 gramos de masa madre, 50 gramos de agua y 50 gramos de harina, que nos daría un total de 110 gramos de masa madre alimentándose. En este caso, como son 110 gramos, ya es una cantidad un poquito más grande. En este caso, yo podría decirles que esto sí se podría convertir en descarte. Tenemos otro video acerca de lo que es el descarte, porque 110 gramos los puedes utilizar para una receta ya inmediatamente. Bueno, estos son los totales que te dan. ¿Qué significa que tengo que alimentar estas cantidades cada 12 horas? ¿Ok? Digamos que tú sacas su harina el día, como hoy, el día miércoles por la mañana, lo vas a alimentar con esta fórmula, 1-4-4 en la mañana, y antes de dormir vuelves a quitar lo que te tienes de tu total y solamente agarras otra vez 10 gramos y utilizas tu fórmula para alimentar. Esa masa madre se va a quedar toda la noche en tu cocina a temperatura ambiente. Al día siguiente es cuando ya la tienes que alimentar para usarla y esa es otra fórmula que voy a hablar en el siguiente video. Por lo pronto, ¿qué te recomiendo para usar en esta fórmula, siendo que estás reactivando o alimentando o nutriendo a tu masa madre, preparándola para el día siguiente que la vas a usar? Yo te recomiendo que utilices un poco de harina integral. Entonces, digamos que para
40 gramos o los 50 gramos, digamos que utilizamos 30 gramos de harina regular y el resto, o en este caso 40 gramos de harina regular y el resto lo puedes utilizar harina integral. O si tienes de centeno, y si no tienes ninguna de estos, pura harina regular o harina para pan, también puedes utilizar para pan. ¿Por qué? Porque este tipo de harina le va a proveer mucho más alimento y la va a fortalecer muchísimo más en estas 24 horas antes de que la vayas a utilizar. Entonces, esta es mi recomendación. Si tienen preguntas, por favor, déjenmelas en los comentarios y con muchísimo gusto se las contesto. Gracias.